Con el cordial saludo de siempre, saludamos a nuestra audiencia, tanto en la sala Zoom como en las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y a todos los cibernautas que posteriormente se conectarán para ver estos videos, y en especial este de hoy, jueves 16 de febrero de 2023, en el cual haremos un análisis geopolítico, histórico, táctico, político, geográfico, acerca del atentado terrorista de las FARC contra el CAI de la Candelaria en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Esa zona se llama La Arborizadora y tiene un barrio que se llama más exactamente La Nueva Candelaria. Y allí, por la dificultad de problemas que hay, ha existido ya durante hace varios años un CAI de la Policía Nacional que, más que una entidad para combatir el delito, es para promover la convivencia ciudadana y para integrar la comunidad y ayudarles en su quehacer diario. Y la mayoría de la población aprecia mucho este eh, ente del Estado que está allí presente, pero los terroristas de las FARC sí no lo ven así, y en menos de un año le hicieron dos atentados terribles que vamos a analizar hoy, en especial el segundo, que incluyó la muerte de unos niños. Entonces, como nuestro propósito es siempre reconstruir la verdad histórica y ponerla en contexto, los motivamos a escuchar y analizar este caso, porque es la verdadera memoria histórica que aún no ha sido contada y que quiere ser tergiversada por los cómplices y los miembros de las FARC armados y desarmados. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, a partir de la aparición de las redes urbanas de las FARC en el área suburbana de Bogotá, este grupo narcoterrorista perpetró innumerables actos criminales contra sus habitantes, donde el grupo fascineroso ha organizado una importante retaguardia estratégica con la autodenominada cuadrilla urbana Antonio Nariño. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo contra nuestro país, y en este caso específico, los pobladores de los sectores más deprimidos de Bogotá en la populosa zona de Ciudad Bolívar. Creo que se nos perdió el video, mi coronel. Ya. Se está pegando esto. Perdón, aquí hago una cirugía y lo iniciamos ya. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023. Nuestra emisión 276 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia
abordará algunos apartes del convulso fenómeno de la violencia multiforme sucedidos en la zona urbana de Bogotá durante años, que fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol de la convulsa y populosa zona de Ciudad Bolívar? Bueno, mi coronel, convulsa y populosa, exactamente, eso es el enfoque y usted lo hace perfecto. Pues aquí tenemos un mapa separado intencionalmente en tercera dimensión no, sino con profundidad, por parte de una entidad que se llama chatarreríasbogotá.com. Y nos presenta las 20 localidades en que está dividida la capital. Y una de esas 20 localidades, que es la que vamos a ver hoy, que nos interesa aquí para el ejercicio académico, es esta que está resaltada en un color verde claro, diferente al azul que está el resto de las otras 19 localidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una ciudad Bolívar aquí resaltada, que está también resaltada en el exterior del mapa para colocarla, que también es azul, sino aquí la resaltan, que está exactamente al sur oriente de la ciudad. Bogotá pues es una larga franja. Esta es apenas la zona urbana, que la zona rural se extiende más hasta el departamento del Huila y toma todo el sur de Cundinamarca. Y tiene unas características especiales porque es una comunidad que se fue formando en antiguos predios lecheros, ganaderos y agrícolas y de bosque que existían allí por casi siempre ubicaciones poblacionales ilegales, o sea, y fueron terrenos invadidos en la misma dinámica que la ciudad crecía y que la violencia se multiplicaba en distintas ciudades o que las oportunidades laborales crecían en la zona de Puente Aranda, que es la industrial, o la vivienda que se disparó en el sector de Kennedy, que es otro sector importante, y en Fontibón. Entonces muchas personas de escasos recursos o asediadas por la situación de violencia o política o económica fueron llegando aquí y se asentaron y se formó una comuna grandísima. Se hablaba que en 2017 tenía aproximadamente 750.000 habitantes, pero con la llegada de los inmigrantes venezolanos y de inmigrantes de todas partes del país que buscan resolver su problema socioeconómico, se ha aumentado y calcularíamos que puede estar por más de 1.200.000 personas, habitantes en este momento. Limita, tiene sus límites también en zonas difíciles, en Usme, que es la salida al páramo de Sumapaz, donde la guerrilla de las FARC lleva mucho tiempo organizándose por medio del Partido Comunista para estructurar guerrillas urbanas y grupos criminales. Y al noroccidente de esta zona también está el sector de Tunjuelito, muy poblado, como lo decíamos ahora, y con distintas características, como ya lo hemos analizado en otros eventos. Entonces, Ciudad Bolívar se convierte en un polo atractivo para las delincuencias. Aquí tenemos ya un mapa más detallado de Ciudad Bolívar y se resalta la zona más poblada de Ciudad Bolívar. Y está Monteblanco, está San Francisco y la Arborizadora, que es donde queda el barrio Candelaria la Nueva o la Nueva Candelaria. En total tiene 130.000 kilómetros cuadrados toda la zona de Ciudad Bolívar y es aproximadamente el 8% de todo el territorio de la capital de la República, de toda su totalidad, el Distrito Capital.
Como lo decíamos, en 2017 tenía aproximadamente 750.000 habitantes, que era después de Suba, que Suba en ese momento tenía 1.285.000 aproximadamente. Ahora, pues sabemos que la cuestión ha cambiado y por este fenómeno migratorio y otros eventos, podríamos calcular que puede haberse hasta duplicado esa población o por lo menos estar cerca del 1.200.000 personas. En 2014, un censo económico determinó que en Bogotá el 10.1% de la población vive en pobreza monetaria, es decir, bajos niveles, y en el solo Ciudad Bolívar el 29%, casi la tercera parte de esas personas ahí asentadas están en alto grado de pobreza. Entonces, reiteramos, Bogotá 10% en su totalidad, o sea, en su conjunto, al mirar los distintos núcleos poblacionales de Bogotá, el 10%. Y al mirar específicamente Ciudad Bolívar, entonces dentro de los habitantes que vivían allá, en el 2014 era el 29.3, casi el 30% de pobreza. ¿Qué significa esto? Que si nos atenemos al censo de 750.000 personas que se decía que había en el 2017, significaría que 250.000 personas de esas viven en pobreza absoluta. Si le aumentamos lo que calculamos en este momento de la llegada de los migrantes y que subió a 1.200.000, querría decir que si se mantiene ese promedio, habría casi 400.000 personas en estado de pobreza absoluta, lo cual es mucho en una sola zona. Entonces, al mirar esa cifra y pensar, ubicarse uno en el espacio, nos daríamos cuenta que los problemas de violencia y de inseguridad son altos en toda Ciudad Bolívar, y eso sí se refleja en las noticias de prensa que a menudo publican. Con una circunstancia agravante que nos lo explicaba hace 3 noches el señor general Eliezer Camacho, que fue director de la Policía de Bogotá, comandante de la Policía de Bogotá, que con esta llegada de inmigrantes también llegaron delincuentes que fueron liberados de las cárceles en Venezuela, incluidos los del famoso Tren de Aragua, que controlan gran parte del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y dentro del mismo Ciudad Bolívar. También dice que en toda la zona hay apenas 2 comisarías de familia, lo cual nos parece que es muy poco en una zona donde los problemas intrafamiliares de violencia son grandes, pero no hay sino 2. Que tiene unidades operativas de la Secretaría Social 75, esas sí podrían estar más o menos dentro de los requerimientos que tiene la atención social, lo cual quiere decir que las alcaldías de distintos periodos en Bogotá sí han mantenido una presencia activa del Estado, de la ciudad, del distrito en esas zonas. Infortunadamente la han utilizado para hacer politiquería, pero se ha mantenido esa presencia institucional que es importante porque ayuda mucho a disminuir los riesgos de todas las violencias. Y dice que la pobreza multidimensional de toda la zona está en el 13.1%, o sea, ya contando las distintas formas de pobreza, de acuerdo con el per cápita y los cálculos que hacen los estudios económicos. Estos siempre serán cifras aproximadas, pero nos dan una idea de lo que pasa allí en Ciudad Bolívar. Y esta foto nos muestra una de las zonas mejor dotadas, con mejor presentación que tiene Ciudad Bolívar y que tiene el barrio Nueva Candelaria, donde el CAI está construido. Y como vemos por la fotografía al frente del CAI, las viviendas son de construcción irregular. Se nota que sin ninguna planificación distrital ni ningún ordenamiento territorial se han ido echando pisos sobre pisos, lo cual es un riesgo grandísimo, tanto para la seguridad de la ciudad como tal, en su forma integral, como contra los habitantes de esas viviendas, porque se nota a todas luces que eso no tiene ningún estudio de suelos, que no se sabe qué tan fuertes son las bases y las columnas, sino que se ha ido construyendo en una tradición irregular que ha habido entre las familias pobres en Colombia,
que en la medida que consiguen algún recurso, le van echando, como dicen ellos, una plancha más encima a la edificación y acomodan una nueva vivienda para poderla arrendar y se vuelve hasta un mercado peligroso e ilícito alrededor de eso. Entonces eso es lo que, una característica muy global, dijéramos que la pobreza está allí, se refleja y que la convulsión social derivada de del alto índice de masa poblacional allá y de las necesidades diarias genera una serie de conductas que afectan la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en la zona. Adelante, mi coronel. Hoy es jueves 16 de febrero del 2023. Nuestra división. Entonces, ¿cuáles podrían ser los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del sector de la Arboleda del barrio La Candelaria, La Nueva, en la populosa zona de Ciudad Bolívar, al suroriente de Bogotá, en marzo del 2022? Bueno, Vicente, antecedentes, pues como lo hemos mencionado en anteriores programas, serían muchísimos y se nos escapan muchos y sería un trabajo exclusivo, una conferencia de antecedentes. Pero tratemos de puntualizar, de articular algunos. Ya en esa zona podemos decir que hay cientos de acciones criminales del ELN y las FARC que inclusive han pasado desapercibidas porque son acciones clandestinas. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Bolívar hay lo que se llaman las casas de contacto y allí se planean secuestros, se planean acciones terroristas, se preparan cócteles Molotov, se reúnen jóvenes para cometer delitos, se analizan informes de inteligencia, se ensamblan artefactos explosivos y eso es algo silencioso. Está ahí dentro de la comunidad y si no es porque ocurre algún evento, porque los detectan o porque hay algún enfrentamiento con la fuerza pública o una operación judicial con base en capturas, pasa desapercibido. Por ejemplo, en esa zona, recordemos, y los límites con Usme, que es ahí aledaño, se encontraron los talleres donde fueron ensamblados, donde fue ensamblado el vehículo que estalló en la escuela de policía. Y al hacerle seguimiento a ese vehículo tenía todo un historial que se lo han comprado a un señor por allá en el Magdalena Medio, que lo vendió como llaman ellos con la matrícula abierta, entonces que lo importante es que le dieron la plata y él entregó los papeles y firmó el traspaso en blanco, y luego se lo pasaron a un testaferro del ELN, y luego se lo trajo a Bogotá y el tipo que tenía el taller lo contrataron para eso, pero pues claro, al armar todo el rompecabezas es una cosa tenaz. Y esto ha pasado muchas veces allá en Ciudad Bolívar. Entonces es interesante por mencionar algo, porque también desde ahí han salido los grupos urbanos que colocan petardos contra las empresas que no les pagan a las FARC, etc. Bueno, y aquí hay un tema, decíamos, que se resalta que en los últimos gobiernos de Bogotá ha habido alguna presencia institucional en Ciudad Bolívar, y nosotros diríamos que mucha, e inclusive demasiado asistencialismo, pero sin resultados, como lo conversábamos cuando analizamos el tema de cómo es el sistema de subsidios económicos que da China. Y es que haces una especie de préstamos a los que están en condiciones de vulnerabilidad y les ejerce unos controles muy directos el Estado. Como nosotros no somos un país de economía planificada estatista y las leyes y los derechos humanos no lo permiten, pues aquí lo que se hace es invertir gran cantidad de los recursos que pagamos los bogotanos en impuestos y se invierten allá en reformas que a veces terminan en hechos de corrupción o gastadas en elefantes blancos o proyectos que no son los que se necesitan, o simplemente sosteniendo un asistencialismo que solo conduce al parasitismo de las personas y entonces se acostumbran a vivir de esos apoyos y no
hay tampoco una escolaridad enfocada en generar empresa. Entonces, los gobiernos sí han fallado en eso, que hay una debilidad estructural, aunque últimamente hay que reconocerlo, han tenido presencia de asistencia social que nunca será suficiente en unas comunidades de muy baja escolaridad y de problemas sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales al interior de cada una de esas familias que por lo general son irregulares, muchas madres cabezas de familia, mucha delincuencia juvenil, prostitución juvenil, tráfico de estupefacientes, formación de bandas de atracadores. Entonces, la gente buena que vive ahí vive muy asediada y en mucho riesgo por estas fenomenologías. En tercera medida, desde que se multiplicó la guerra de nervios en el triángulo ABC en Arauca, Casanare y Boyacá, fue mucho el flujo que tuvo de personas llegadas de esa zona y de la zona de distensión. Entonces miramos que estos antecedentes que hay en distintas zonas tienen que articular perfectamente con lo que ocurre en la capital. El crecimiento cuantitativo y cualitativo del ELN, yo lo veíamos en Arauca, para las FARC y el ELN fue rural y fuerte allá. Pues aquí en Bogotá también se incrementó en la zona de Ciudad Bolívar, de Suba, de otras localidades, con la multiplicación de cuadrillas. Entonces, como vamos viendo, es más o menos simultáneo lo que ocurre y eso demuestra que esos grupos criminales trabajan con planes estratégicos que los controlan muy artesanalmente, pero que le trabajan intensamente sobre objetivos y no sobre otra cosa. Entonces, eso nos hace entender cómo funciona el crecimiento. Igual, el plan Renacer y Vuelo de Águila para las FARC y para el ELN ha tenido ya no el trabajo rural allá como lo vemos en campo abierto, sino aquí el urbano, con el reclutamiento de jóvenes, la formación de grupos rurales y las actuaciones que, si revisamos desapasionadamente en la última década, se han incrementado en Bogotá. Entonces, hay estudiantes de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional, del Colegio Nacional Camilo Torres y otros, que van a esas zonas, trabajan en la ideologización de jóvenes y organizan estructuras. Y algunos de esos jóvenes terminan en las estructuras rurales y otros siguen las estructuras urbanas, haciendo más trabajo de reclutamiento y de acciones criminales como parte de esos dos planes, el Renacer y el Vuelo de Águila. Aquí también se ha presentado la guerra a muerte contra las AUC, pero no porque las AUC estén en Ciudad Bolívar, sino porque han llegado grupos de las antiguas AUC o de los más llamados paramilitares a distintas localidades de Bogotá con el fin de controlar el narcotráfico. Y como allá en esa región, en esa zona de Ciudad Bolívar, hay mafias del narcotráfico, pues terminan enfrentados de una u otra manera y ocurren hechos criminales. También vemos que mientras el proyecto que se hizo en Arauca y en esa zona creció, aquí también creció porque también estaba creciendo el del bloque sur. Y en otro episodio hablábamos de que el mono hoy contaba que cuando él venía a Bogotá siempre se quedaba en la casa de una profesora de un colegio público de esa zona, del suroriente de Bogotá, y que esa señora inclusive fue personalmente y le entregó al hijo en la zona de distensión para que lo incorporara. Entonces, si esa señora entregó al propio hijo, ¿cuántas personas de esta zona no llevó para integrar a los proyectos de frontera al oriente o a los proyectos del bloque sur o del bloque oriental? Son preguntas lógicas que nos surgen. Y a todos estos jóvenes que los utilizan, los organizan, siempre les hablan de que ellos están haciendo sus acciones por la paz. Todo tiempo es por la paz, por la de solución al conflicto que originó el Estado contra el pueblo. Y termina la gente repitiendo eso tanto de tanto decirlo, que hasta los medios de comunicación y las mismas universidades y escuelas se habla de eso, que es que necesita la paz, porque es que el Estado es el que le ha fallado al pueblo, inclusive sacando a unos pobres campesinos de Marquetalia que estaban cultivando la tierra
pero no cuentan que eran terroristas que tenían hasta ametralladoras .50 para derribar aviones. Esa parte sí no la cuentan. Entonces, en la misma medida que se trabajó en Arauca, Boyacá y Casanare con el crecimiento de estas zonas urbanas, de redes urbanas, estaba ocurriendo con mayor fuerza en Bogotá, orientada desde universidades, colegios y desde el mismo Partido Comunista y las redes clandestinas urbanas del ELN. Entonces, como vemos, todo encaja y por eso lo que ocurre en Arauca en ese momento, como lo mostramos ayer, está desarrollándose paralelamente en Bogotá, Cali, Medellín, y es la fortaleza del plan estratégico de las FARC y el ELN. ¿Cómo describió el portal electrónico de la Alcaldía Mayor de Bogotá la destrucción de 16 CAIs en la ciudad y los desórdenes de los vándalos que mediante actos terroristas urbanos pretendían derrocar el gobierno de Iván Duque? Pues desde el mismo día en que el señor Iván Duque le ganó las elecciones con un margen amplísimo a Gustavo Petro en el año 2018, este sujeto anunció públicamente que le iba a impedir que gobernara, que no lo dejaría tranquilo y que la calle sería su arma para hacerla. Y en breve comenzaron unas acciones terroristas, vandálicas, de una cantidad de encapuchados y delincuentes de la primera línea, de los cuales muchos fueron detenidos y hoy son gestores de paz nombrados por el mismo Petro, contra la ciudad. Y dentro del foco o de los focos que tuvieron de destrucción estaban los CAIs, que son, pues como lo sabemos, centros de atención inmediata de la Policía Nacional. No son unidades de choque, son más una ubicación institucional dentro de la comunidad para tratar de multiplicar la convivencia y en cierta manera dar sensación de seguridad con patrullajes por el sector. Pero los CAI son con 4 o 5 agentes en total, no tienen ninguna capacidad de reacción, no usan armas de guerra, generalmente están es con un bolillo o un revólver de dotación oficial, pero no más. Entonces, cuando se desató esa oleada criminal que llamaban desde la protesta pacífica social, que tenía un solo propósito, como usted lo menciona, era llevar la ciudad a un caos superior de destrucción y desorden hasta entrar y destruir el Palacio Nariño y hacer que el presidente Duque se fuera del poder. Eso es lo que querían tanto los comunistas armados como los desarmados, y quedó probado que el ELN y las FARC desde sus zonas rurales estaban financiando y dirigiendo estos actos criminales. Entonces, como consecuencia de eso, en una de las tantas acciones criminales paralelas, hubo ataques terroristas contra 16 CAIs y algunos como este que de Nueva Candelaria o Candelaria Nueva en Ciudad Bolívar, fue totalmente destrozado y el CAI de la Aurora resultaron quemados. Bueno, ¿qué ocurrió? Que aquí está la lista de los 16 CAIs y hasta un centro de atención inmediata de la Fiscalía General que también opera en esa zona para recibir denuncias inmediatas, iniciar los procesos y luego trasladarlos a las fiscalías que corresponde. Pero es un auxilio que tiene la gente para combatir el delito. También fue destruido. Y como se nota, el CAI de la Candelaria tuvo mucha afectación y fue reconstruido, fue reedificado porque se necesitaba. Pero ya veremos que más adelante vuelven a atacarlo con explosivos. Entonces, se nota que la presencia de terroristas de las FARC y del ELN estaba muy infiltrada dentro de esos paros, dentro de esa protesta social pacífica, como la llaman el señor Petro y el señor Bolívar, y al contrario, lo que aquí había era un plan terrorista muy claro de la delincuencia con el fin de destruir toda la localidad. Y aquí vemos las fotos de otro CAI, de otra instalación de policía también
en el barrio Santa Librada, completamente vandalizada en medio de la localidad, de la ciudadanía. Pero estos vándalos, cuando actúan de esa manera, lo único que les interesa es causar la zozobra, el pánico y la destrucción, porque están instigados por un odio de clases que les enseñan los directivos comunistas. El coronel, ¿cómo describió el portal electrónico de la Alcaldía Mayor de Bogotá la destrucción de 16 calles en la ciudad y los desórdenes de los vándalos que mediante actos terroristas urbanos pretendían derrocar el gobierno de Iván Duque entre 1919 y 1921? Pues, mi coronel, como lo veníamos diciendo, se enfocaron en estos calles: La Florida, Molinos, Macarena, La Aurora, Libertad, Britalia, El Codito, Engativá, etc. Al mirar sobre un mapa, estos CAI ocurre que están ubicados en la periferia de Bogotá y que están ubicados en los 4 puntos cardinales. ¿Y qué significa eso? Que esos actos vandálicos que pretendían, como ya lo hemos enunciado, usted lo aclara precisamente, derrocar el gobierno de Iván Duque, lo que pretendían era generar un caos total, generalizado en toda la ciudad, para que toda esa masa urbana se lanzara en destrucción contra la institucionalidad, contra el comercio, contra la fuerza pública, e inclusive que se tomaran cuarteles y se metieran masivamente ya para el siguiente paso, que era la edificación, la construcción, la redacción de una nueva constitución mediante una constituyente o asamblea popular, en la cual toda la delincuencia izquierdista armada y desarmada se reunía, y en una especie de cabildo abierto violento formulaban una nueva constitución. Es decir, cualquier comuna de París, cualquier revolución francesa les quedaría pequeñas, y entonces, como no les funcionaba, alebrestaban más a esos muchachos para que salieran a destruir, y todos los días las noticias eran peores, de más daños. De remate, los sindicalistas de izquierda, radicalizados en tumbar el gobierno de Duque, entonces lo que se preocupaban era por sus prebendas y por seguir causando daños, y no ni aceptaban que ellos estaban siendo parte del problema, ni reconocían que había un cordón umbilical entre esos dirigentes y entre los vándalos que estaban destruyendo la ciudad. Y siempre han mantenido el cuento que nosotros salimos a la protesta y ellos, si se infiltran ahí, es problema de las autoridades para localizarlos y de la policía. Pero si la policía va y los captura, entonces inmediatamente la policía está violando los derechos humanos y hay agresiones, y es un estado militarista, es un estado autoritario, etc. Entonces vemos que es una doble moral, un doble juego en el cual todos están entrelazados y manejan un lenguaje muy habilidoso y una narrativa mediante la cual terminan trasladándole la culpa al Estado de toda la violencia y de todos los intereses de la izquierda. ¿Qué aspecto resaltó el diario El Tiempo en el 2022 acerca de los ataques terroristas de la FARC y el ELN contra los CAI de la Policía Nacional, así como la creciente presencia de núcleos urbanos del Clan del Golfo en la capital de la República? Bueno, es que resulta que un mes antes de que ocurriera esta situación, este problema, hubo otra explosión en el barrio Sierra Morena de Bogotá. Resulta que atacaron el CAI de Sierra Morena de Bogotá esa noche y le causaron muchos daños. 44 viviendas de alrededor sufrieron daños. El general Camacho, que estuvo el lunes, como lo mencionábamos aquí, era el comandante de la Policía de Bogotá y le tocó atender ese caso. Y él estuvo al frente de toda esa problemática, y en una próxima
invitación que le hagamos, él nos puede describir muy gráficamente esto. Y ese atentado, la aclaración cuál es, que ese atentado fue con explosivos. Y los otros atentados que le vimos al CAI, o era para a otros CAI, los 16, fue para vandalizarlos o para incinerarlos. Inclusive hubo uno que fue muy famoso, que le dio la vuelta al mundo, que fue a uno que los agentes de policía se resguardaron adentro para no utilizar las armas de fuego, porque días antes había ocurrido una acción violenta por el lado de Suba, y entonces se decía que la policía había disparado intencionalmente contra unos señores, contra unos civiles, y que eso había sido violación de derechos humanos y no sé qué cosa, e inclusive que había uno que era repartidor de eso, de bicicleta, del Rappi, y que no tenía nada que ver. Bueno, ahí se armó el problema. Entonces, eh, en este segundo caso ocurrió algo distinto, que ya fue que a este CAI le colocaron una bomba de altísimo poder que causó unos daños que ya los veremos. Y paralelamente, o en respuesta a su pregunta, el periódico El Tiempo publicó en esos días también que las más llamadas disidencias de las FARC y el Clan del Golfo estaban ubicándose alrededor de la ciudad de Bogotá, en los mismos sectores de los CAI, en los mismos sectores. Entonces, como vemos, no hay que ser lego en la materia ni ser tampoco un experto en la materia. Con la pregunta anterior que hacía González, si usted compara la acción vandálica de la, entre comillas, protesta social que dirigían Petro y Gustavo Bolívar, con la acción terrorista de estas estructuras contra esas mismas instalaciones, pues no hay que ser tampoco mago ni sabio para entender que todo hace parte de un conjunto. Y máxime, como vimos también hace unos días aquí en otra videoconferencia, que uno de los jóvenes que lideraba y dirigía todas esas cosas apareció después con fusil y con camuflado desde por allá de las montañas de Santander, anunciando que se ha ido para la guerrilla porque no había encontrado respuesta a sus reclamos populares y que corría en riesgo su vida. Pero lo más complicado era que tenía múltiples fotos con la mujer de Tiro Fijo, con Iván Cepeda, con Petro, con Gustavo Bolívar, en muchos eventos de protesta popular, como lo llaman ellos, o de reunión del reclamo. Entonces, este par de artículos que publica El Tiempo son, aunque no lo enlazan uno con otro, pero como son por los mismos días, da a entender por dónde iba el agua al molino. ¿Cuál fue la reacción de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, debido al ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del sector La Arborizadora, en el barrio Candelaria La Nueva, en la populosa zona de la ciudad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en marzo del 2022? Bueno, mi coronel, aquí se está pegando esto, ya pasamos. Pues la alcaldesa de Bogotá, todos la conocemos. Aquí está el general Eliezer, que estuvo con nosotros el lunes, un policía muy experimentado y que nos dio una amplia visión de lo que es Bogotá. La alcaldesa, como todos sabemos, ella es muy dada a hablar en forma desmedida. Sí, la palabra es desmedida. Pero a veces también tiene en medio de lo desmedida, pega donde es y destapa, o como decimos, mete el dedo en la llaga. Y aquí esta señora salió de frente en una especie de rueda de prensa oficial y también a la vez como un conversatorio con la comunidad, porque a ella le fascina estar hablando con las comunidades, y puso sobre el tapete una realidad y dijo que el acto ha sido cometido por la cuadrilla 33 de las FARC
que ella lo condenaba enfáticamente, los declaró como los únicos responsables, señaló que la bomba ha sido de gran poder, fueron más o menos 25 kilos de explosivos, eso es mucho explosivo. Si un solo kilo, una bomba de un solo kilo destruye paredes y causa daños en los alrededores, imaginémonos 25 kilos, eso es una cosa aterradora. Es que el solo tamaño ya de 25 kilos son 2 arrobas, o sea, medio bulto cargado de explosivos. Eso tiene una onda poderosa y generalmente las FARC utilizan dinamita o ANFO. Aquí tenemos un caso específico que es el de los niños Ivana Salomé Rangel Molina, de apenas 5 añitos, y otro Daniel Steven Huitrago, de 12 añitos, que estaban por ahí cerca y fueron asesinados por las FARC en esa acción criminal. Entonces, muy bien por la alcaldesa que los puso en su lugar. Pero aquí viene la segunda parte de lo que es la reacción de ella y cómo demuestra que se identifica con sus gobernados. Puede que su ideología de izquierda y sus actitudes histriónicas no nos gusten a la mayoría, pero cuando arma los bochinches, como dirían en el Valle del Cauca, toca puntos que son de reflexionar. Y vemos en la parte derecha de la ayuda la carta pública que le mandó el presidente de la República y a las autoridades y demuestra, por lo menos de dientes para afuera, un compromiso, porque dice que nada de ponerse con todos bandidos a negociar ni nada. Y por esa razón, inclusive ya en el gobierno Petro, que este hecho fue en el gobierno Uribe, ya en el gobierno Petro le ha tenido sus rifirrafes con Petro. Pero aquí le dicen, no, necesitamos más inteligencia militar, necesitamos más refuerzos y presencia policial y militar en el sector sur de la ciudad, necesitamos un escudo de protección de la ciudad y los activos estratégicos. Mejor dicho, parece claro que asesoraron personas que saben de seguridad en esos 8 puntos que no los leemos todos, pero están ahí en la ayuda, en los cuales ella está enfocada en cómo debe ser un plan de seguridad concreto que al compararlo con lo que está planteando hoy en día el señor Petro, es todo lo contrario, ¿no? Que ella aquí plantea es acción, presencia estatal, presencia institucional, seguridad para la fiscalía, eh, eh, recursos para la policía metropolitana, mayor pie de fuerza, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad física lo está impulsando. Entonces, se resalta eso, pero sabiendo, desde luego, conociendo su temperamento y su forma de actuar. ¿Cómo describió el diario El Espectador el ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del sector de la arborizadora Barrio Candelaria, La Nueva, en la populosa zona de la Ciudad Bolívar, al suroriente de Bogotá en marzo del 2022? Bueno, entonces aquí vemos que se hace esta descripción de que la cuadrilla 33, como lo había dicho la alcaldesa, fue la responsable. ¿Qué ocurre con esa cuadrilla 33? Que es que esa cuadrilla está en la frontera de Colombia y Venezuela, en la famosa zona del Catatumbo. Entonces, volvemos a lo que hablamos con mi coronel González seguido en los análisis que hacemos. Aquí no hay que hacer mago para adivinar. Miren ustedes lo que ocurre en esos días es esa cuadrilla le coloca una bomba a la Brigada 30 en Cúcuta. Esa misma cuadrilla atenta contra la vida del señor presidente Duque en un vuelo que él hacía sobre la región para mirar el tema de la seguridad e inclusive visitar la guarnición que ha sido atacada con carro bomba. Esa región queda en la frontera con Venezuela. Las FARC están en Venezuela y tienen nexos con el gobierno de Maduro. Y en la zona de Ciudad Bolívar, cerca donde está este CAI, hay mucho refugiado venezolano desplazado. No todos son delincuentes, pero al mirar el patrón que se ha observado de los criminales en el interior, ha ocurrido siempre eso. Ha ocurrido
que ahí se infiltran los delincuentes, los terroristas. Eso pasa con los desplazados musulmanes en Europa, cuando la ETA pedían refugio en España, de Francia, corrijo, personas de Bilbao que decían que eran perseguidas por las autoridades o que tenían problemas de seguridad, y entre ellos siempre iban los de ETA, y así pasa en todas partes, y las FARC no son la excepción. Entonces aquí el periódico publica unos apartes de un comunicado de este grupo que dice que estaban celebrando un aniversario de la muerte de Tiro Fijo, porque las FARC, lo que llaman las disidencias, que son las FARC, para nosotros son las FARC, pero para los periodistas son disidencias, siempre colocan la figura de Tiro Fijo como al héroe que están siguiendo y al que no traicionan y con el que no ceden, y porque fue un luchador hasta el final, etc. Entonces, como el 26 de marzo del año 2021, 22, se cumplían 14 años de la muerte de este criminal, dicen que le ordenaron a todas las estructuras que están en el Magdalena Medio. Por eso en la ayuda inicial mencionábamos que el bloque Magdalena Medio tiene que ver realizar actividades militares de propaganda y culturales. Y a renglón seguido anotan como un punto específico de ese plan de acciones firmado por un sujeto que se identifica como Andrei, que hay que colocar una carga explosiva en Ciudad Bolívar. Entonces, nos disculparán los oyentes si queremos ser reiterativos. Blanco es, gallina lo pone, frito se come y sabe a huevo. Si está ese grupo en la frontera, inclusive tiene gente en Venezuela, y hay venezolanos afines al régimen infiltrados dentro de esta gran comunidad de personas que han sufrido el desgobierno de Maduro, pues quiere decir que la inteligencia venezolana, la cubana y por qué no hasta la rusa están metidos ahí, y que es un plan sincronizado y que en ese momento les convenía muchísimo eso para desbordar a todas esas personas a que se lanzaran a la calle y tumbaran el gobierno de Duque, que era el propósito. Entonces aquí hay intereses mucho mayores que casi nadie se atreve a decirlos, que por falta de pruebas, que por suposiciones, pero al mirar los hechos en retrospectiva es lo lógico. Entonces esta descripción que hace el periódico El Espectador, que nos muestra ahí, está muy clara y resalta, y lo resaltamos aquí, que una niña de 5 años, que ya la hemos mencionado, murió asesinada por los terroristas, porque fue llevada a un centro asistencial, pero ya tenía muerte cerebral de acuerdo con el dictamen médico. Mi coronel, ¿cómo describió ese mismo hecho el diario El Tiempo de la capital del país? Aquí vemos, mi coronel, que describe de varios atentados, publica unas fotos de la señora alcaldesa visitando a las víctimas en el hospital, repite algunas declaraciones de la alcaldesa en ese momento, toma testimonios tanto de los bomberos, del equipo técnico de rescate de la misma cuerpo de bomberos, de la fiscalía, hace una reconstrucción de los hechos, y pues el artículo es más largo, resalta también lo que ya dijimos de los nexos de la cuadrilla 33, pero no hacen la hilación de todo lo que nosotros analizamos aquí. Y hacen alguna descripción de 60 viviendas afectadas, o sea que si en el CAI anterior que vimos se afectaron 44 viviendas, que fue grave, a este fueron 66. Y a esto le sumamos, que hay que repetirlo, que los vándalos unos meses antes, unos días antes, habían incinerado este CAI, y que con recursos de los bogotanos se había, o por lo menos lo han intentado incinerar, no lo incineraron todos, pero sí le hicieron daños, se había recuperado, se ha reconstruido, y entonces ya la segunda vez no fue incendiarlo, sino fue destruirlo con un artefacto explosivo, y desde luego lo que buscaban era asesinar a los policías, pero terminaron fue asesinando a unos niños y dejando muchos heridos y causándole daños a 60 viviendas alrededor. Entonces, esa es la demostración de la insensatez de estos criminales.
¿Cómo se atribuyen los cabecillas de la cuadrilla 33 de la FARC el ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del sector La Arborizadora, barrio Candelaria de la Nueva, en la populosa zona de Ciudad Bolívar, al suroriente de Bogotá, en marzo de 2022? Bueno, pues aquí sí, como dice, no queda la menor duda, porque ellos mismos publicaron un panfleto en el cual lo que se había detectado por comunicación eh, radial, aquí queda claro. Y entonces ya pues queda comprobado por medio de un trabajo que hace Colpensa y el país. Ya se ata una cosa con la otra, se señala al tal alias John Mechas y se dice clarito, aquí lo vemos, el director de la policía no tiene pelos en la lengua de decir que están escondidos en Venezuela, en el estado Zulia, y que el FBI de Estados Unidos está ayudando en el trabajo internacional de localizar estos delincuentes. Y pues resalta que esta zona de arborizadora alta, que es muy populosa, tiene que tener mm, más acción, más trabajo policial para capturar a los delincuentes. Y luego menciona que este sujeto, el alias John Mechas, está buscado por Colombia y por Estados Unidos por narcotráfico y que inclusive Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por este bandido y en Colombia se ofrecen 3 mil millones de pesos. Entonces aquí, pues con estos datos que publica Colprensa y El País y el comunicado que se autoadjudicaron los bandidos de las FARC, nos queda más claro todavía la complicidad del régimen de Maduro con estos terroristas y la vinculación que tenía el régimen, el narcorrégimen venezolano, con la idea de derrocar al gobierno colombiano, y como no lo pudieron derrocar, hasta intentaron asesinarlo, montando la acción múltiple de primero atacar las instalaciones de la brigada en Cúcuta y luego dispararle contra la aeronave en que se movilizaba, pero al mismo tiempo lanzando todos estos actos criminales en la periferia de la capital con el fin de buscar que la gente saliera a la calle y se lanzara a una desbandada y formar la Asamblea Constituyente. O sea, nada distinto a lo que tanto hemos hablado aquí, que era el plan siempre de Jacobo Arenas de decir que las guerrillas son un estímulo a la subversión y que la puntada final la dan las redes urbanas y el pueblo en general hasta hacer una constituyente. Más claro, no canta un gallo, pero aquí hay gente que vive pensando en cosas diferentes. Mi coronel, ¿quién es alias John Mechas, cabecilla de la cuadrilla 33 de las FARC, responsable del ataque terrorista contra los habitantes del sector La Arborizadora de Ciudad Bolívar en Bogotá? Pues este delincuente es uno de los que se llamaría de la tercera, cuarta generación de las FARC, o sea, de esos que entraron en los años 90, comienzos del 2000, y que han hecho una carrera criminal larga, prontuario extenso, y que fue siempre de los subalternos preferidos del mono joven. Estos fueron de los que se formaron como pisasuaves, con cabecillas de cuadrilla, y que fueron radicalizados completamente por el Partido Comunista inicialmente y luego por las FARC. Hay documentos como lo que llaman las hojas de vida que están en poder de la Fiscalía y las fuerzas militares en sus archivos y la policía, en que cuentan que todos estos sujetos llegaban a las FARC con recomendación de alguien del Partido Comunista y que se formaron a la luz de o a la sombra de Miller Perdomo, de Carlos Antonio Lozada, este otro que cayó aquí en Cundinamarca, que era el jefe de ellos, Ballesteros, de Pastor Alape. O sea, por eso decimos que son la tercera, cuarta generación de las FARC. Esos delincuentes se especializaron ya en acciones muy puntuales y todos tienen preparación como comandos terroristas. Entonces, cuando se produce la supuesta negociación de paz, esos son los que asumen el control del narcotráfico y son recibidos en Venezuela con beneplácito, porque además de delinquir contra Colombia, son los que le dan formación armada y política a las milicias que protegen a Maduro, a los colectivos. Entonces, este delincuente
protegido por Venezuela y con un prontuario amplísimo de narcotráfico y de terrorismo, está en la mira de las autoridades de Estados Unidos, y para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desembolse $5 millones por el pago de la captura de un delincuente de estos, pues tiene que ser alguien de mucha trascendencia, de mucha importancia. Y de todos esos actos terroristas que hemos visto en el Catatumbo, particularmente en la época del siglo XXI, está metido este sujeto. Como decimos, en los últimos años de la vida del Mono Jojoy fue uno de sus alfiles, era uno de los hombres de confianza, además porque es un sujeto completamente radical, completamente convencido de sus ideales torcidos, y es con el símbolo de la estrella, que son de los cabecillas más cualificados que se formaron en la FARC. Entonces ahí se resalta en este prontuario que tiene una cantidad de delitos atroces en sumatoria. Tiene un prontuario muy parecido al del tal Iván Mordisco, que es otro delincuente de muchas anotaciones judiciales, pero si bien sabe ahora que es uno de los que está en el acercamiento hacia la paz total, en qué terminen todos estos crímenes, si va a ser una impunidad peor que la de sus antiguos cabecillas. Entonces, ese es el tal John Mecha. ¿Incidió el pacto FARC-Santos en que se pudiera disminuir la violencia comunista en el área urbana de Bogotá sobre el sector de la ciudad de Bolívar? Pues la respuesta tajante es no, Vicencio. Desafortunadamente no. Y estos tres hechos, el atentado contra el presidente Duque, el carro bomba en la estación, en la Brigada 30 en Cúcuta, y la destrucción del CAI, más todo lo que ocurrió alrededor de la ciudad, con toda esa violencia para tumbar el gobierno financiado por el narcotráfico y por las guerrillas, nos demuestra que lo único que hubo fue un salto cualitativo, una revisión de procedimientos y una ofensiva más generalizada de acciones criminales. Entonces, no sirvió, no se ve ningún reflejo, y Colombia se quedó con el problema, y el señor Santos con un premio Nobel de Paz que, repetimos una vez más, ni lo necesitaba ni lo merecía. ¿Cuáles son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes de Ciudad Bolívar a padecer tantas violencias en las que en las últimas 4 décadas de las FARC han sido actores de primer orden? Mi coronel, pues obviamente de la corrupción de la dirigencia política, que es una corrupción integral, no solamente en que se roban los recursos que lo roban, sino en la falta de visión de Estado y la falta de proyección urbanística de las ciudades. Y eso que aquí hemos tenido gente que trabaja en esos cargos y de hace más de 40, 50 años están viajando a Europa y Estados Unidos a estudiar urbanismo, financiados por los recursos públicos, ¿no? Pero llegan a Colombia y nunca practican eso. Entonces, la corrupción, de ahí se derivan un montón de problemas. Uno de ellos es la migración masiva, desordenada, y los asentamientos poblacionales irregulares e ilegales con, como se diría, invasiones, que es la palabra que más se conoce. Y claro, unas comunidades que crecen y que ellas mismas se autogobiernan inicialmente y que luego se van regularizando y legitimando dentro del Estado, pues se presentan y se prestan para que todo tipo de delincuencia se asienten allí. Y los comunistas, que siempre han visto un buen nicho en ese tipo de sectores, inclusive así hicieron el barrio Policarpa, que es del Partido Comunista y es un foco donde siempre se ha escondido las FARC, han aprovechado y se han enfocado en esas zonas. Y siempre encuentran, porque es que el discurso es convincente, ¿no? La pobreza, la culpa del Estado, la única solución es la lucha armada, desde aquí tenemos que promover el cambio, la juventud tiene que tener un destino transformador. Son mensajes que calan mucho. Y muchachos desocupados, sin ingresos,
necesitados como todos los seres humanos de satisfacer sus requerimientos básicos, pues son fácilmente localizables. Y desafortunadamente, otro mal que se le agregó allí, pues es la migración masiva y desordenada de venezolanos que sin recursos terminan buscando los sectores más económicos de las ciudades para sobrevivir. Y dentro de ellos se infiltran los delincuentes que vienen de allá, que son los que dañan a comunidades, porque entre ellos hay gente muy buena que viene a trabajar y que son muy dedicados, muy responsables, pero que también son víctimas de los mismos delincuentes que se les cuelan en el proceso. Entonces vemos que aquí es un problema político, pero no simplemente político de buscar votos, sino de política de Estado, de concepción, de desarrollo, que es donde insistimos tanto en la Fundación. Falta soluciones al país. Se necesitan políticos con visión de estadistas, porque es que esto no lo resuelve un aprendiz ni una sola persona. Esto es un equipo de trabajo con personas que entiendan de proyectos, que entiendan de planes y sobre todo que sean honestas. Eso sería mi coronel González. ¿Cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de la FARC, y en este caso específico, en los constantes ataques de la FARC y ELN contra los moradores de la deprimida zona de Ciudad Bolívar en Bogotá? Al término de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted hace un balance puntual de reflexiones respecto de los hechos del conflicto que Parece que le cayó la señal a mi coronel González. Bueno, entonces, para resumir el evento acerca de las... del área La Nueva, en la populosa zona de Ciudad Bolívar al suroccidente de Bogotá. Bueno, mi coronel, es que se le había caído la señal, pero ya estábamos respondiendo a la idea de lo que usted preguntaba. Pues es que es muy sencillo, mi coronel. Aquí el tema es de Estado, es de política, es de responsabilidad, porque vemos un fenómeno urbano que no nace de la noche a la mañana, sino que es consecuencia de otras consecuencias, o sea, es una sumatoria de hechos, pero que infortunadamente se coliga con un plan estratégico de las FARC de llegar a las ciudades y de desestabilizar, y que se ha advertido a los colombianos de parte de las fuerzas militares, por lo menos en forma vehemente, desde cuando el general Landazábal fue ministro de Defensa y le dijo al presidente Belisario Betancur, con documento en la mano, lo que decía la séptima conferencia de las FARC, cómo era que iban a avanzar hacia las ciudades. Y es más, el señor Jacobo Arenas publicó en ese tiempo un libro que llamó Cese al Fuego, que se lo presentó Ernesto Samper en el Hotel Tequendama de manera increíble, en el Centro de Convenciones de Bogotá, Corrijo, y que muestra eso que estamos hablando aquí, cómo es que se debe hacer el trabajo en el monte, en la periferia, y cómo se debe hacer el trabajo en la ciudad. Y hoy lo vimos con lujo de detalles, cómo es que se articula, pero la responsabilidad, como lo plantea la señora Claudia López aquí, es más policía, más fuerza militar, y la responsabilidad del Estado, ¿dónde? La responsabilidad de los políticos para reenfocar la educación y el desarrollo, ¿dónde está? Entonces, de esa manera muy concreta, diríamos que detrás de la corrupción están todos estos otros vicios y sobre todo la ignorancia consciente o inconsciente
de cómo es y hacia dónde apunta el plan estratégico de las FARC en lo rural y lo urbano. Y este hecho es medular en ese aspecto. Pues mi coronel, ahora tiene usted la palabra que imagino que hoy nos va a ilustrar con muchas cosas acerca de lo que pasa en las ciudades con este proyecto estratégico de las FARC. Gracias, mi coronel. La condición de pobreza de muchos sectores en casi todas las ciudades de Colombia, especialmente en la de Bogotá, ha sido aprovechada como focos de insatisfacción social por parte del grupo terrorista de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, con el fin de promover la violencia del terrorismo y el crimen. Empeño en el cual, en lugar de crear progreso y desarrollo, ha creado es mayor decadencia y sufrimiento a los pobladores de esos sectores. Pues en lugar de aliviar sus necesidades, por el contrario, genera más atraso y decadencia. Estas son las verdades sobre las que la perversa Comisión de la Verdad se centró en ocultar con el fin de liberar de culpas a los tenebrosos cabecillas que ahora gozan de grandes privilegios, tanto económicos como sociales y políticos, conseguidos a través de un malvado chantaje político e ideológico ejercido sobre el iluso presidente Juan Manuel Santos. Y con ese fin, el sacerdote jesuita, también Francisco de Rux, hizo todo el esfuerzo no solo narrativo, sino publicitario, para disculpar de tantos pecados inhumanos a sus verdaderos autores por complicidad ideológica. Y como las víctimas merecen ser resarcidas en el reconocimiento de la verdad, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación describen en capítulos diarios todos estos genocidios y masacres con los que han sido agredidos el pueblo colombiano. Tarea fundamental para que los hechos no caigan en el olvido ni puedan ser tergiversados como lo hizo el simpatizante sacerdote socialista Francisco de Rux. Videos que revelan cómo se cumplieron los múltiples temores que tenían algunos miembros de la comisión negociadora o por parte del gobierno en los diálogos de La Habana, donde se buscaba complacer al grupo terrorista por parte del presidente Santos, tanto con las víctimas que el pueblo y las tropas que valerosamente lo han defendido, pero toda su vanidad y obsesión fue la de recibir un merecido premio Nobel para pasar a la historia e ignorando el sufrimiento colombiano. Muchas gracias, mi coronel. Pues mi coronel, usted como siempre da de manera muy clara, puntual, el enfoque por donde es. La tarea es grande, esto es una preocupación que debe ser permanente de estadistas, de personas que tengan visión de país, porque las soluciones no son ni incrementar más la policía, ni el ejército, ni armar conflictos entre las instituciones, ni mucho menos sacar los bandidos de la cárcel como está haciendo Petro, con el cuento de que el problema es social. Claro que el problema es social, pero la solución no es la que él da. La solución es de Estado, de compromiso, de presencia. Entonces, ese círculo vicioso hay que romperlo y es difícil. Adelante, Vicencio. Indudablemente estos sectores marginales de Bogotá, específicamente el sector de Ciudad Bolívar y este sector de la Arboleda, son sectores marginales y enclaustrados y con mucha población también de nuestros vecinos venezolanos que huyendo de su país vienen aquí a Colombia, específicamente de este sector. Como dice mi coronel, no es que todos los venezolanos sean malos de ninguna manera y hay que reconocer la labor de algunos, de muchos quiero decir, pero desafortunadamente inclusive este fin de semana en ese sector, exactamente específicamente en ese sector, mataron a 4 y entre ellos todos venezolanos y hirieron a otro. Son de mucha violencia. Y estos CAIs, cuando se hicieron estos CAIs, indudablemente la ciudad no estaba extendida.
eran casas de un piso, máximo dos, y ahora como se ven en la foto y como se ve en la filmación son de 3, 4 pisos que no dan ninguna estabilidad. Muy seguramente si pasara algo en algún sismo o alguna cosa así, serían las primeras cosas que sería, pero nadie, ni la alcaldía ni nadie le hace énfasis en esto. No lo que pueda suceder, sucederá y será el Estado el que responda. E indudablemente lo que siempre se repite aquí, la corrupción, la falta de presencia del Estado y la indiferencia de nuestros dirigentes políticos. Bueno, pues Vicencio, usted resarce un argumento que a menudo utiliza mi colega González y utilizamos aquí en las explicaciones que damos sobre diferentes temas, los análisis, es que el paso fundamental para que una persona pueda dirigir una comunidad es que entienda que cada acción o cada inacción, que cada acción, que cada omisión de un dirigente político significa vidas humanas, desarrollo poblacional, desarrollo local y futuro de comunidades. Pero la innombrable corrupción, la incapacidad, los amiguismos son los que conducen a que esto ocurra. Es imposible que un país como Colombia, con tantos recursos y viendo el desarrollo de otras naciones que no son perfectas, porque ninguna es perfecta, pero que nos llevan ventaja, no se apliquen enseñanzas de las que van y viven allá esos dirigentes y saben cómo son, pero llegan aquí y su preocupación es llenar los bolsillos, aumentar sus cuentas en el exterior, mantener a sus familiares y amigos en el poder y permitir que la izquierda armada, que tampoco tiene ninguna solución, ni la desarmada, lo que hagan es polarizar a personas muy proactivas y sobre todo perder tanta potencialidad de vida, porque cada joven de 20, 30 años que muere o queda lisiado en este conflicto son por lo menos 30, 40 años laborales que pierde por cabeza el país, y al sumar los miles, pues son miles, millones de horas de trabajo, de años de trabajo que se pierden de una sociedad que pudiera desarrollarse mejor. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche para continuar en nuestras actividades académicas de la Fundación en torno a la formación como estadistas, a reflexionar más, a profundizar más, y aquí continuaremos trabajando por Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.